encuentran ubicados en la unidad número 2 del programa, de la unidad curricular. Bueno, cuando hablamos de prevención, podemos decir que es cualquier medida que permita reducir la probabilidad de aparición de una afección o de una enfermedad. Pero también en el concepto, fíjense, que tenemos algo más que implica el concepto de prevención, que si una enfermedad ya está instaurada, también implica interrumpir o aminorar su progresión. No solamente podemos hacer prevención cuando evitamos que una enfermedad se produzca, sino que también se pueden hacer prevención en distintas etapas de la historia natural de la enfermedad, ya que podemos interrumpir o aminorar su progresión. La prevención consiste en todos los esfuerzos por poner barreras al avance de la enfermedad, en todos y en cada uno de sus estadios. Los estadios, si recordamos, son el prepatogénico o preclínico, el patogénico o clínico propiamente dicho, y la etapa o estadio final de la evolución de la enfermedad. Entonces, también podemos decir que la prevención puede considerarse como una flecha que apunta en dirección opuesta a la enfermedad. Ahí están los distintos, la historia natural de la enfermedad, el esquema que vieron la clase pasada. Si recordamos el concepto de la historia natural de la enfermedad, es la evolución o el curso que sigue una enfermedad en ausencia de un tratamiento. Todas las enfermedades tienen su evolución natural, su curso, su historia natural. Y lo que hacemos con la prevención es tratar justamente de ir actuando en esta historia natural de la enfermedad para evitar que la enfermedad se produzca, si podemos actuar en el nivel prepatogénico o patogénico. Vamos a ver que vamos a actuar en ese caso con la prevención primaria. También podemos llegar a actuar en el periodo clínico, cuando la enfermedad ya está instaurada en el individuo, de manera precoz o de manera avanzada, o podemos actuar inclusive en el periodo final, tratando de rehabilitar al individuo cuando el individuo queda con secuelas y limitando el daño. Fíjense en el siguiente esquema, ahí está más completo lo que sería la historia natural de la enfermedad. Y fíjense que a su vez tenemos distintos tipos de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Y la prevención, los distintos tipos de prevención, comprende a su vez 5 niveles, que son los niveles de Leber y Clark. La prevención primaria comprende el primer y segundo nivel, y estos actúan justamente en el periodo preclínico o prepatogénico de la enfermedad, tratando de evitar que la enfermedad se produzca. ¿Cómo está el individuo en este periodo preclínico prepatogénico? Es un individuo que está sano. Si recordamos, el individuo está sano, pero está expuesto a distintos factores que pueden enfermarlos. Entonces tratamos de actuar con la prevención primaria, evitando que el individuo enferme. Con la prevención secundaria, abarca el tercer nivel de Leber y Clark, que es el diagnóstico precoz y rápido tratamiento, y la prevención terciaria ya va a actuar en el periodo clínico o patogénico de la historia natural de la enfermedad. ¿Pero dónde actuaría? Actuaría en el estadio clínico, dijimos, pero en la etapa precoz de la enfermedad, cuando comienzan a aparecer los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Es por eso que el tercer nivel se denomina diagnóstico precoz y rápido tratamiento, para tratar de hacer justamente, como su nombre lo indica, un diagnóstico precoz y evitar que la enfermedad siga su curso. Ya en un periodo más avanzado, cuando aparecen signos, síntomas y el individuo tiene toda la sintomatología propia de la enfermedad, actúa la prevención terciaria, con lo que sería el cuarto nivel de Leber y Clark, que es la limitación del daño.
Entonces, aquí actuamos en el estadio o en la etapa avanzada del estadio clínico de la historia natural de la enfermedad. La prevención terciaria también puede actuar en el periodo final a través de lo que sería el quinto nivel de Leber y Clark, que es la rehabilitación del individuo. Porque si recordamos en la historia natural de la enfermedad puede concluir con que el individuo se cura, el individuo se muere, o en los extremos podemos decir que la enfermedad pasa a la cronicidad o crea incapacidades, deja secuelas que pueden ser permanentes o temporarias. Entonces, en este periodo, si el individuo no se muere y no se cura, tratamos justamente de rehabilitarlo, devolviéndole función y capacidad. Entonces, si hablamos de prevención, también tenemos que hablar de algo que nos compete a nosotros, que es la odontología preventiva. Y decimos que es la suma total de esfuerzos por promover, mantener y o restaurar la salud del individuo a través de la promoción y el mantenimiento y o la restitución de su salud bucal. Lo ideal sería, por supuesto, actuar tan precozmente como sea posible para evitar la enfermedad. Pero si la enfermedad está instaurada, igual podemos realizar prevención en los distintos niveles, como vieron recién. Entonces, como dijimos, la prevención puede ser primaria, secundaria o terciaria. Y a su vez, esa prevención tiene distintos niveles, que son los niveles de Leber y Clark, que son 5 los niveles. La prevención primaria. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los tipos de prevención primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de prevención primaria, podemos decir que es el conjunto de acciones que permiten evitar o disminuir la ocurrencia de una enfermedad. Las medidas de prevención primaria actúan en el periodo prepatogénico de la historia natural de la enfermedad. Y aclaramos que en ese periodo prepatogénico, si recordamos, el individuo está sano, pero está expuesto a distintos factores de riesgo que lo pueden enfermar. Entonces tenemos que tratar de evitar esas enfermedades. Y eso lo podemos hacer a través de la prevención primaria con sus estadios, que son con sus niveles, mejor dicho, de Leber y Clark, que son el primer nivel, que es promoción o fomento de la salud, y el segundo nivel, que es la protección específica. Cuando hablamos de promoción o fomento de la salud, estamos haciendo referencia a aumentar la resistencia del individuo colocándolo en un ambiente favorable a la salud. O sea, tratamos de evitar muchas enfermedades con esto, no solamente una enfermedad. Es decir, que actuaríamos en el periodo inespecífico de lo que sería la historia natural de la enfermedad, en el periodo prepatogénico, pero inespecífico. Y con esto podemos, como ejemplo, podemos decir la nutrición adecuada del individuo, que es muy importante para aumentar sus defensas, para que se encuentre en óptimas condiciones, los ejercicios al aire libre, que pueden también evitar ciertas enfermedades, el goce de una vivienda limpia, de una vivienda cómoda, la ropa que tiene que ser adecuada al clima, el trabajo que tiene que ser estimulante desde el punto de vista mental. Y con todo esto evitamos aumentar la resistencia del huésped hacia múltiples enfermedades. Entonces, esto sería entonces prevención primaria, pero el primer nivel de Leber y Clark, que es fomento de la salud. Luego seguimos, continuamos con la prevención primaria, pero ya en el segundo nivel, que es la protección específica. Este nivel actuaría también dentro de lo que sería la historia natural de la enfermedad, pero en el estadio prepatogénico, pero específico. Acuérdense que se había mencionado en el teórico anterior, que en ese periodo prepatogénico específico,
el individuo ya estaba expuesto no solamente a múltiples factores que lo enfermaban, sino también a factores específicos que lo iban a enfermar. Por ejemplo, la presencia de placa bacteriana en un porcentaje elevado podía llegar a producir luego caries dental, enfermedad periodontal. O la presencia del bacilo de Koch, ya es un factor de riesgo específico, porque es un microorganismo que puede producir la tuberculosis. O el coronavirus que puede producir el COVID. ¿Estamos o no se llega a entender? O el virus del HIV que va a producir el SIDA, es decir, el individuo ya está expuesto a un factor de riesgo específico. Eso sería lo que es la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿cómo puede actuar aquí la prevención primaria? Puede actuar a través del segundo nivel, que es la protección específica, protegiendo al individuo contra una determinada enfermedad. Por ejemplo, el control de la biopelícula dental. Con la remoción de la biopelícula dental, con técnicas de cepillado, vamos a tratar de prevenir determinadas enfermedades como ser caries dental y enfermedad periodontal. O sea, son enfermedades específicas. Con una medida como la fluoración del agua o la aplicación tópica de fluoruros, también tratamos de prevenir una determinada enfermedad que sería la caries dental. O sea que está comprobado científicamente que la aplicación de fluoruros disminuye la caries dental, la frecuencia de aparición o la prevalencia de caries dental. También otra medida preventiva en esta etapa, en este nivel, sería la vacunación. Todo lo que sería vacunas, el ejemplo que está ahí es de la hepatitis, porque nos concierne mucho a nosotros como odontólogos, en especial la hepatitis B, que es una vacuna que ustedes tienen que tener ya cuando ingresan a las clínicas. Así que bueno, podrían comenzar a completar su calendario de vacunación, el que no tiene, aprovechando la información. Y bueno, entran muchas vacunas, todas las que serían en el calendario, se pueden encontrar en el calendario de vacunación. Las vacunas que ustedes conocen, ahora la que salió mucho es el tema, o muy conocida, digamos, del coronavirus. También, bueno, justamente dentro de poco va a venir lo que sea la antigripal, las vacunas que previenen enfermedades estacionales, como por ejemplo la gripe. También otro ejemplo a nivel odontológico sería el uso de barreras protectoras, y ahí tenemos el barbijo, los lentes, los guantes, que nos van a proteger contra distintas enfermedades, evitando enfermedades o previniendo enfermedades de riesgo profesional. Como eso lo van a ver en próximos teóricos. Bien, ¿quedó claro lo que es la prevención primaria? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Y si no, avanzamos con la prevención secundaria. Pueden ir interrumpiendo, porque si bien es un tema sencillo, pero por ahí hay que ir entendiendo, digamos, ¿no? Con ejemplos concretos, porque así es como se les pide después luego en el examen final. Bien, entonces pasamos ahora a lo que sería la prevención secundaria. Si pudiéramos intervenir en la historia natural de la enfermedad, y ya no hubiera, la enfermedad ya está instalada, no pudimos hacer nada en la prevención primaria, no pudimos evitar que la enfermedad se produzca, bien, podemos aminorar o tratar de detener la progresión de la enfermedad. ¿Y cómo hacemos eso? Con la prevención secundaria, específicamente con el tercer nivel, que es el tercer nivel de Leber-Clark, que es el diagnóstico precoz y el rápido tratamiento, tratando de evitar siempre un mal mayor o que la enfermedad siga su curso. La prevención secundaria, si pensamos en la historia natural de la enfermedad, actuaría en la etapa, vamos a mirar, así también a ustedes les va quedando, siempre estudien con este cuadro, en la etapa precoz del estadio clínico o patogénico de la enfermedad. Es decir, la enfermedad ya está instalada, comienzan a aparecer los primeros signos o síntomas, y allí es donde va a actuar la prevención secundaria. Bien.
Es la pronta intervención entonces para detener la progresión de la enfermedad. En las enfermedades que no fueron evitadas porque no existen métodos para la actuación en el nivel anterior o porque no fueron aplicados los existentes, la actuación debe orientarse en el sentido de identificarlas y tratarlas lo más tempranamente posible. Y ejemplo de esto, a nivel odontológico, pueden ser una radiografía dental, también la inactivación de caries, una meloplastía, que son caries muy pequeñas que están en el esmalte, entonces tratamos de evitar ya que avance hacia dentina, o restauraciones que pueden hacerse. Entonces, con eso hacemos el diagnóstico precoz y o ya sería el rápido tratamiento en el caso de una restauración, una meloplastía, la inactivación de caries. También comprende, por ejemplo, otros métodos, son los métodos de cribaje, por ejemplo, no sé, un Papa Nicolau para tratar de la detección precoz del cáncer en la mujer, entre otros métodos. Bien, si no pudimos evitar entonces el avance de la enfermedad, continuamos y puede actuar la prevención terciaria. Es la minimización de los efectos de la enfermedad sobre la función y la actividad. La prevención terciaria abarca o comprende el cuarto nivel, que es la limitación del daño, y el quinto nivel, que es la rehabilitación del individuo. Bueno, pasamos al cuarto nivel, que es la limitación del daño. Incluye medidas tendientes a limitar el grado de incapacidad producido por la enfermedad. En este caso, si la enfermedad avanzó mucho, en el ejemplo de la caries dental, y estamos próximos a la pulpa, pero todavía no llegó a pulpa, puede llegar a hacerse una protección pulpar. Bueno, la verdad que podría haber llegado a pulpa también, depende de la protección pulpar, puede ser directa o indirecta, eso lo van a ver después cuando vean más clínica, digamos, en otras unidades curriculares. También si llegó a pulpa y comprometió todo lo que sería el tejido pulpar, se puede hacer la extirpación del tejido pulpar, que se serían maniobras, eso comprende maniobras endodónticas en general, también la resolución de infecciones, fíjense que por allí hay una infección en una de las imágenes que quedó, y en las extracciones o las exodoncias también es otro ejemplo de la limitación del daño, porque evitamos un mal mayor. Continuando con la prevención terciaria, pero ya en el quinto nivel del Leber y Clark, estamos en la rehabilitación del individuo. Entonces podemos decir que la enfermedad evolucionó hasta el final y nos hallamos frente a un individuo que es portador de secuelas o incapacitado parcial o totalmente. De todas maneras, en esta situación se puede hacer prevención también para el individuo, para su familia o para la sociedad, dependiendo de la enfermedad de la que se trate. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer a nivel odontológico? Eh, Podemos hacer una corona, podemos restablecer, o sea, hacer un puente. Aquí hay una imagen de lo que serían las coronas, de lo que serían los puentes, una prótesis parcial, cuando el desdentamiento es parcial, o una prótesis completa, cuando es un paciente desdentado total. Podemos hacer implantes. Estos serían algunos ejemplos. Y entonces, para concluir lo que serían niveles de prevención, siempre estudien con este esquema y estudien con el esquema contemplando lo que sería la prevención primaria, secundaria y terciaria, qué niveles de Leber y Clark son los que comprenden estos tipos de prevención, estudien con ejemplos y estudien sobre todo también siempre relacionándolo con la historia natural de la enfermedad, ya que los distintos tipos de prevención primaria, secundaria o terciaria lo que tratan de hacer es prevenir la enfermedad o interrumpir el curso de la enfermedad en cualquiera de los estadios de su historia natural. Pasamos ahora a lo que serían niveles de aplicación de las medidas preventivas.
En algunas enfermedades podemos disponer de varios métodos preventivos aplicables a un mismo nivel de prevención. Y esto plantea el problema del método que debe ser seleccionado entre los situados a un mismo nivel. Por ello se introduce el concepto de niveles de aplicación. Este esquema, fíjense también que por sí habla por sí mismo, digamos, ¿no? Que comprende los niveles de aplicación, donde hay acciones que son de tipo colectiva, que sería la acción gubernamental amplia y la acción gubernamental restringida, que sería el primero y el segundo nivel de aplicación. También hay tipos de acciones que son bipersonal, donde está el paciente con un profesional, que sería el tercer nivel, o el paciente con un auxiliar, que sería ya el cuarto nivel de aplicación, y el quinto nivel, que es individual. En el primer nivel, acción gubernamental amplia, puede ser, aquí ya hay distintas entidades a nivel del gobierno, por ejemplo, gobiernos nacionales. Por ejemplo, serían campañas de vacunación que se hicieron contra el COVID, que se hicieron a nivel de todo el país. Eso serían y exigen eh, justamente distintos entidades gubernamentales coordinen para que se puedan desarrollar estas actividades. Otras serían, por ejemplo, tratar de mejorar, otros ejemplos, digamos, el nivel o la nutrición de los individuos, y para eso en algún momento creo que se han incorporado, por ejemplo, creo que, si no estoy equivocada, hierro en las harinas de consumo, se ha disminuido también la sal en el pan, y otras medidas a nivel nacional, por ejemplo, fueron la ley del etiquetado frontal de los alimentos. Son medidas amplias que tratan entonces de evitar, bueno, en este caso, de evitar enfermedades, que sería lo que sería la prevención primaria, digamos. Es una acción gubernamental amplia porque está dirigida a toda una comunidad. El tema de fumar también en espacios cerrados, que hay leyes que impiden, esas son medidas que se han aplicado eh, justamente con leyes y la organización de distintas entidades gubernamentales. Son acciones gubernamentales amplias. Se hicieron a nivel de todo un país. Otro ejemplo acá puede ser en su momento el tema de la pandemia, cuando el confinamiento de la pandemia, el tema del uso del barbijo, fueron medidas amplias. Bien, el segundo nivel sigue siendo acción gubernamental, o sea, es una acción gubernamental, pero ya es más restringida, puede ser a una ciudad, puede ser a una provincia, puede ser a distintas localidades, pero ya no es tan amplio, digamos, exige, o sea, exige que haya una acción gubernamental, puede ser de un ministerio con un gobierno, y un ejemplo de ello sería la fluoración del agua. En Argentina, dependiendo del lugar, no todos los lugares van a tener agua fluorada, tal vez porque no necesitan, porque tienen fluoración natural en su agua, o porque hay entidades gubernamentales que no se han puesto de acuerdo, pero sí, por ejemplo, si quieren fluorar el agua de cierta ciudad o de ciertas localidades, eso exige una acción gubernamental restringida, por ejemplo, de entidades gubernamentales me refiero, ¿no? A un ministerio de salud con el gobierno. Ahora, por ejemplo, también me enteré, creo que están en Misiones vacunando contra el dengue. Y la vacuna es gratuita para cierto grupo poblacional. Acá en Corrientes no sé, pero en Misiones sé que sí por la cantidad de casos. Y eso sería, por ejemplo, una acción gubernamental restringida también. O en los casos de COVID, acuérdense, comentaban más en una provincia que en otra, entonces comenzaban a usarse el barbijo
en determinadas localidades, en determinadas ciudades. Esas son acciones gubernamentales restringidas. El tercer nivel ya no implica a toda la comunidad, sino implica, es un nivel bipersonal, dos personas, el individuo y un profesional. Por ejemplo, un profesional que le hace una restauración dental, que le hace una topicación con flúor al individuo, eso sería el odontólogo, puede ser también una relación con el médico, por supuesto. Sería el tercer nivel. El cuarto nivel implica la relación ya de un paciente, pero con un profesional que tiene un grado inferior a lo que sería profesional de la salud, ¿no? Puede ser un enfermero, puede ser un auxiliar odontólogo, un auxiliar de odontología, mejor dicho, ¿no? Hay también auxiliar de enfermería, hay promotores de la salud. Y el quinto nivel que comprende ya una acción individual, es decir, del propio individuo, son las medidas ya que toma el individuo para cuidar su salud. Realizar ejercicio, comer una dieta saludable, la higiene oral, son ejemplos del quinto nivel de aplicación. Y allí tienen la bibliografía. En el aula virtual también está la bibliografía que podemos utilizar, que vamos a utilizar mañana en el trabajo práctico. La doctora Sandra Martínez también va a colocar en el aula virtual el material de estudio para el trabajo práctico 2 y el trabajo práctico 3. Y aparte ustedes pueden sacar de biblioteca distintos libros para ir consultando y realizando el trabajo que tienen que entregar mañana. ¿Quedó alguna duda con respecto a algo? ¿Quieren que volvamos a ver? Y si no, ya damos por finalizado esta parte del teórico. Bueno, ¿o todo quedó muy claro o tienen que asimilar muchos contenidos? Sí, sí, profe, quedó claro. A mí me quedó claro. Se entendió re Bueno, bien el... perfecto. Igual lean para mañana, para sus prácticos, para poder realizar el desarrollo de esos trabajos prácticos, son de manera grupal. Profe, le pregunto, mañana, ¿hoy no van a dar el trabajo para presentar mañana? No, mañana se les va a dar en su hora de práctico las consignas del trabajo. Más tarde, la doctora ya les puso en el aula que va a subir, al mediodía creo que leí, que va a subir el material de estudio, pero ustedes también aparte pueden sacar de biblioteca y distintos libros que les va a servir para consulta y para poder enriquecer el trabajo que tienen que hacer mañana de manera grupal. Bien. Bueno, profe, gracias. Bueno, estén atentos entonces, que luego sigue otro tema eh, con la doctora Britos. No vi la hora que decía en el aula virtual. ¿Alguien tiene la hora? 9:30 es el otro teórico. 9:30. Bien, Sí. entonces a las 9:30 pueden conectarse nuevamente para el teórico de la doctora Ecología, sí. Ecología Oral, que va a dar la doctora Rosenda Britos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego, profe.